Hola, este video continuaremos conversando acerca de las probabilidades y su aplicación en distintos tipos de problemas, pero en específico en algunos fundamentos que pueden aparecer en diversos problemas de probabilidad y en algunos hechos o conclusiones que resultan de la definición de probabilidad y de espacio muestral. Recordamos primeramente que la definición de probabilidad de un suceso S es el número de casos favorables dividido en el número de casos posibles con respecto a su suceso. O dicho de otra forma, si yo defino sucesos X probables, puede ser calculada la probabilidad de S como la cardinalidad del espacio S del suceso dividido la cardinalidad de E, que corresponde al espacio muestral. Como consecuencia de eso, podemos tener diversos resultados. Evidentemente, la cardinalidad de S es menor o igual a la cardinalidad de E. O sea, el espacio muestral tiene más elementos generalmente que el suceso. Podría ser que el suceso y el espacio muestral tuvieran la misma cantidad de elementos. En ese caso, es la probabilidad del espacio muestral, que es 1 por definición, porque si el número de casos favorables y el número de casos posibles son iguales, quiere decir que yo obligatoriamente estoy dentro del espacio muestral. Y en este caso, la probabilidad de estar en el espacio muestral es igual a 1. Y eso me acota fácilmente que el mayor valor de una probabilidad es 1. Y dado que estamos hablando de número de casos en la definición, nos deducimos fácilmente que la probabilidad tiene que ser un número positivo. Por tanto, la probabilidad de cualquier suceso es mayor o igual a 0. Pudiendo ser 0, por supuesto. Y como regla general, entonces, si la probabilidad del espacio muestral es 1, que la max es lo máximo que puede alcanzarse y lo mínimo es 0, podemos definir que la probabilidad de un suceso S siempre estará comprendida entre 0 y 1. Ahora bien, habíamos definido cuál es la probabilidad que un elemento esté en el espacio muestral, que es 1. Ahora bien, si, ¿cuál es la probabilidad? Si la probabilidad de un suceso es 0, ¿qué significa? Que que el suceso, es vacío. O sea que no hay elementos en el suceso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay ningún suceso que corresponda en ese caso. O bien, que también esto se puede representar de esta forma. La probabilidad de estar en el vacío es 0. Por lo tanto, siempre la probabilidad son números comprendidos entre 0 y 1, que pueden expresarse como fracción y o también como número decimal. Cualquiera de las dos formas es correcta. O como porcentaje. La probabilidad de un 30% de obtener algo, recordando que un porcentaje es un número dividido por 100. ¿Ya? Ahora bien, si tenemos el complemento de un suceso, por ejemplo, la probabilidad que ocurra S es P de S. Esa es la probabilidad que ocurra S. Que ocurra S. ¿Y cuál es la probabilidad que no ocurra S? La probabilidad que esté en el complemento de S, en el conjunto complemento. Esa es la probabilidad que no ocurra S. Y ahora bien, ¿cómo definimos la suma de ambas probabilidades? Que no ocurra S y que no ocurra, lo podemos notar así. Y si nos damos cuenta por inspección, evidentemente, si yo tengo un listado de 100 números, por ejemplo, y S corresponde a los números del 1 al 10, lo que no ocurra S son todos los números restantes. Y por lo tanto, si yo sumo el conjunto S más o unido con el conjunto S complemento, me va a dar el espacio muestral. Por lo tanto, como consecuencia de que S unido con su complemento es igual al universo o al espacio muestral, como consecuencia de esto,
la probabilidad de un suceso más la probabilidad de su complemento siempre es igual a 1. Y esta regla se aplica para calcular la probabilidad de los complementos sabiendo la probabilidad del suceso. Por ejemplo, si me preguntan cuál es la probabilidad que en 3 lanzamientos nos salga 2 caras, yo puedo calcular cuál es la probabilidad que salgan 2 caras y el complemento es lo que nos salga. Sobre todo esto es muy útil cuando hay alguna probabilidad que es más difícil de calcular, puedo calcular su complemento. Otra cosa interesante de tener en cuenta es cuáles son las cardinalidades de los espacios muestrales más comunes. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda, yo la puedo representar en un diagrama de árbol. Puedo representar los sucesos, cara, sello. Y así, cara, sello, cara, sello. Y a su vez le puedo seguir ramificando, aunque cada vez que se va ramificando se van repitiendo patrones. Aquí nos damos cuenta fácilmente que la primera vez, para la primera moneda, tenemos 2 monedas. Para la segunda vez tenemos 4 monedas. 4 por resultados, o sea, 4 resultados posibles. 1, 2, 3 y 4. Y para el tercer caso ya tenemos 2, 4, 6, 8 resultados posibles. Por lo tanto, esto es 2 a la 1 y esto es 2 al cuadrado y 2 al cubo. ¿Y eso a qué se debe? A que la cantidad de resultados posibles que yo obtengo al lanzar una moneda son 2. Cara o sello. Ahora bien, si yo lanzo n monedas, ¿cuál es la cardinalidad de ese espacio? La cardinalidad del espacio muestral, si yo lanzo n monedas, es 2 elevado a la n. Siguiendo este mismo raciocinio. Si lanzo n monedas, deduciré que la cardinalidad de este suceso es igual a 2 elevado a n. Pero si yo lanzo, por ejemplo, n dados, ahí el raciocinio es exactamente el mismo. Y la cardinalidad de este nuevo suceso es cuántos resultados posibles tiene el lanzamiento de un dado. 6. Por lo tanto, la cardinalidad de este suceso es 6 elevado a n. O sea, si yo lanzo 2 dados, 6 al cuadrado 36. Si yo lanzo 3 dados, ya la cardinalidad de los resultados posibles son 216. Y así se va repitiendo. Por ejemplo, si yo lo hago con cartas, también puedo calcular la cardinalidad si yo, por ejemplo, me piden extraer 3 cartas. Y así se puede ir analizando. Lo importante es recordar esto, que la probabilidad está entre 0 y 1 siempre, y que la probabilidad de un suceso más la de su complemento siempre es igual a 1. Habiendo dicho esto, me despido. Nos encontramos en un próximo video. Muchas gracias. Nos vemos.